¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta cuarta entrega de los 30 años del catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo. La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia les agradecen su interés. Ahora quiero presentarles las portadas de los últimos catálogos que se publicaron en aquel entonces. Se tratan de los dos tomos correspondientes a la comarca minera, al altiplano pulquero, la Cuenca de México, que están en dos tomos, región 1 y región 2, los últimos publicados. Comenzamos. En esta cuarta parte de un recorrido apasionante veremos algunos monumentos y sitios muy interesantes y prácticamente desconocidos dentro de la geografía hidalguense. De esta manera cerramos este ciclo de la revisión del catálogo del patrimonio cultural, haciéndoles una cordial invitación a que lo sigan consultando y revisando. Cuando cumplimos 25 años de los inicios del trabajo de catalogación, tuve oportunidad de brindar una conferencia dentro de la Academia Hidalguense de la Historia en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, en donde algunos de estos materiales fueron dados a conocer. Ahora continuaremos con algunas características del patrimonio cultural material del estado de Hidalgo. Recordarán que en las ocasiones anteriores hemos hablado de algunos rasgos como la superposición y el anacronismo. Ahora explicaremos con algunos ejemplos las influencias e interacciones de este patrimonio. El convento agustino de Actopan, una de las más importantes muestras del arte y la arquitectura virreinal en el estado, y su torre campanario, por supuesto relacionada con los alminares de las mezquitas árabes y que tuvo una influencia interesante en ciertas iglesias de la misma región en donde se asentó, en el Mezquital. El caso de esta pequeña capilla otomí cercana al convento de Actopan y cuya torre del campanario recuerda inmediatamente la fundación agustina y es una forma de revestirse del prestigio y la importancia del convento central. En la comunidad del Mandó se alza la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, ahora ya no tiene esta fisonomía, se le ha construido en años recientes un portal de entrada. Observen la torre del campanario segmentada y en sus proporciones esbeltas recuerda las torres del campanario de iglesias barrocas de mayor importancia. La influencia del barroco de iglesias centrales hacia pequeñas capillas también lo encontramos en el templo de San José Atlán en Huichapan,
un bello ejemplo de arquitectura popular, pues realmente desconocido. En la fachada se alza una pequeña cruz y vemos al fondo la torre, también una obra importante, producto de artífices desconocidos, como es regla usual también el anonimato de estas construcciones populares. Sobre la cornisa superior de la fachada principal hallamos estas esculturas de la Sagrada Familia sobre la cornisa, formando parte de una especie de alfiz enmarcado por dos angostas columnillas estriadas. Es un elemento decorativo inusual para las composiciones de estas iglesias. Para la capilla de San Salvador en Lahidi encontramos también una torre con esculturas en los nichos, recuerdan a las de San José Atlán en una versión algo más sencilla. En el siglo XVI nos sale al encuentro el edificio de la Tercena en Meztitlán, un cabildo indígena de la mayor importancia para la historia social y cultural de esta cabecera evangelizada por los agustinos. Verán este ritmo de los vanos a través de esta arcada, y es pues un rasgo también bastante usual cuya influencia encontramos en construcciones posteriores. Es el caso de este mirador de la Hacienda de Baños en Atotonilco de Tula, también una obra indudablemente del siglo XVI. Esta relación de las arcadas como transición entre el espacio abierto y el cerrado en los claustros de los conventos novohispanos encuentran su manifestación más conocida. Los primeros templos de la evangelización novohispana, las capillas abiertas, tienen también esta transición y diálogo entre espacio cerrado y espacio abierto. Quizás en alguna otra ocasión haremos una plática sobre las capillas abiertas del estado de Hidalgo, una obra muy importante ya estudiada por especialistas como el doctor Juan Benito Artigas Hernández. Bueno, ahora hablaremos de ciertos ejemplos que son realmente unas curiosidades y excentricidades dentro de este panorama de la cultura material hidalguense. Iniciaremos con esta capilla en el centro histórico de Tecozautla, muy cerca del convento franciscano, un templo con todas las características de una arquitectura mayor, la fachada consistente en una portada con un frontón que la remata, flanqueada por un par de torres campanario muy estrechas. En el crucero se alza una pequeña cúpula con tambor horadado por unas pequeñas ventanas,
y coronado por una linternilla. En el registro del catálogo de construcciones religiosas hallamos el plano del pequeño templo, realmente diminuto, considerando que tiene unos 6 metros de frente por unos 10 de largo, pero con esta pretensión de utilizar eh, características de una arquitectura mayor. El interior de la iglesia, vean la decoración más bien ya neoclásica del casquete del crucero. Un ejemplo interesante de una curiosidad, la capilla de la hacienda de San Isidro en Tulancingo, por supuesto bajo la advocación de este santo. Un patrimonio único, una curiosidad increíble, la bovedita del Santo Entierro en el estado de Hidalgo. Vemos una construcción que sobresale apenas unos 2 metros del nivel del suelo, pero que en su interior resguarda un patrimonio único en la historia del arte universal. Desde esta perspectiva, no nos revela aún esta importancia. Acercándonos a contemplar con detalle los vestigios pictóricos que aún quedan en el arranque de la bóveda, hallamos ni más ni menos que una representación de los relatos épicos grecorromanos de la guerra de Troya, relatados por Homero en su Ilíada o Virgilio en su Eneida. Aquí tenemos ni más ni menos que a Héctor y Paris, estos príncipes troyanos, en uno de sus encuentros dramáticos antes de la caída de la gran ciudad de Troya, encuentro relatado por Homero. En otros detalles hallamos guerreros griegos y troyanos enfrascados en una batalla sin fin. Incluso está representado el mismo caballo de Troya. Tratando de explicarme las causas de esta peculiar representación, escribí un trabajo para dilucidar las causas que lo motivaron. Esperemos que se publique este libro próximamente. Es curioso que en algunos otros sitios hallamos también iglesias enterradas, como es el caso de Ajacuba, Hidalgo. Otra curiosidad en los oratorios domésticos del mezquital es el empotramiento de cerámica, recuerdos de los promotores, de las madrinas, en el momento de la inauguración de la obra, dentro de los interiores. Podemos imaginarnos aquí alguna visualización de constelaciones. Estas representaciones estelares quizás se hallan también a manera de pinturas en otras iglesias, como es el caso de esta en Meztitlán. Otra curiosidad importante
la iglesia de Santa María Magdalena en Actopan es realmente relevante porque presenta una planta muy poco usual. En el plano del catálogo de construcciones religiosas se revela, vemos una sola nave rematada en un ábside octagonal, cubierto por una gran cúpula coronada por una desmesurada linternilla. Este gran espacio se refuerza por 4 arcos que descansan sobre pinjantes. Una perspectiva desde el interior de la iglesia, con estos grandes arcos, conformando una estructura espacial única dentro de la arquitectura religiosa del estado de Hidalgo. Guardando las debidas proporciones, esta disposición arquitectónica espacial nos remite a ejemplos extraordinarios como la iglesia del Pocito en la villa, una obra virreinal del gran arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Vean ustedes la planta arquitectónica tan interesante y más de acuerdo con esta espacialidad del barroco. La comunidad de Santa María Magdalena contiene otro monumento, un kiosco en la plaza pública. Para el caso de Santa Mónica, en el municipio de Santiago de Anaya, aún podemos contemplar esta capilla. Vean ustedes la tectónica que desde esta perspectiva parece muy vinculada a pues estos basamentos prehispánicos. Ya para el año de 1929 se reportaban muy fisurados los muros laterales y la bóveda de esta capilla. Ahora ya se ha derrumbado en buena parte y también una porción del muro norte. La curiosidad es esta pila bautismal de madera a un lado del acceso principal. La parroquia de San Lorenzo Achiotepec, en el lejano municipio de Huehuetla, un trabajo interesante de arquitectura popular. Para 1929 se hallaba destechado de acuerdo al registro del catálogo de construcciones religiosas. Después ya tuvo una serie de remodelaciones. Vean la fachada principal, estas semicolumnas salomónicas inclinadas, producto mismo de la construcción original. En el libro Navegando por Hidalgo de 2008, realizado por un grupo intrépido de aventureros, se incluyen algunas muestras del patrimonio arquitectónico, en este caso afectado por el recurso acuífero. En la presa conocida como Golondrinas o Vicente Aguirre del Castillo se halla esta capilla, inundada en 1955 por una creciente de la presa, obligando a cambiar de ubicación al pueblo y abandonar la iglesia.
en este estado ruinoso, la encontré en 1991. Fue posible caminar y visitarla debido a una sequía que permitió pasar a su interior. Un caso parecido, la capilla de San Francisco Bojay en la presa Endó, municipio de Tula de Allende. Aquí, en condiciones favorables, es posible llegar caminando hasta el interior. Quisiera concluir este recorrido apasionante con una lección que nos ha dejado una excepcional obra de arquitectura hidráulica, la caja de agua en Tepeapulco, Hidalgo. Se trata de una construcción de un acueducto iniciada en 1541 por los franciscanos desde la cercana hacienda de Alcantarillas. La caja de agua, a 450 años de su creación, aún seguía vigente para resolver problemas de la sociedad contemporánea. El remate de esta caja, unos lavaderos públicos que aún seguían en funcionamiento. Esa es la lección, estimados amigos, la vigencia que debemos procurar para todos estos monumentos, legados de nuestro pasado. Así concluimos la cuarta entrega de un recorrido apasionante por los 30 años del catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Esperemos nos sigan acompañando en siguientes entregas. Muchas gracias.